Hola, ¿cómo están? Gracias por acercarse. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos retornando a este espacio, a este canal que podríamos decir es nuestra primera casa, para sumar a todo el contenido que ya se encuentra aquí un extracto de una sala abierta que estamos realizando a partir de la página de Facebook Desperté, que es en el lugar, el espacio en donde estamos poniendo toda nuestra mayor atención en el último tiempo. Un espacio en el que, bueno, se trata más de una cuestión epistolar que de videos, y allí con un sentido, digamos, en un espacio que busca ser más de estudio. Estamos también compartiendo con todos ustedes y con quienes están llegando a ese lugar aspectos complementarios muy importantes, como la pata histórica y filosófica, que son absolutamente necesarias y, como digo, complementarias de la parte científica, para poder robustecer la certeza digna de fe, que es esencialmente lo más importante en el haber, para poder aplicar la teoría, para poder aplicar la ley, el principio vital en nuestra vida de una manera absolutamente adecuada, y, parafraseando a Jean-Pierre Garnier Mallet, que esta aplicación sea simple, porque simple es. ¿Qué es lo que la hace, no la hace simplista en los términos también de Garnier Mallet? Bueno, justamente este camino que tenemos que recorrer, que para unos será de una manera y para otros de otra, porque fundamentalmente va a estar condicionado por, bueno, las creencias previas, los sesgos, los programas, lo que hemos creído de nosotros y de la vida. Todo eso debe ser depurado para poder incorporar una idea que, bueno, también parafraseando al autor de la teoría, es absolutamente disruptiva, rompe con todo lo conocido y se hace una idea que nos transporta, nos lleva por la ciencia y, como decía, por la historia, por la filosofía, de una manera transversal y tan abarcativamente global que bueno, que requiere de una vacuidad importante. Poder hacerlo, poder alcanzar ese objetivo, poder vaciarnos y poder construir el conocimiento en pos de esa certeza es lo que estamos procurando. Hemos dejado en este espacio, en este canal, una serie de videos en una primera parte, luego en una segunda parte donde revisamos conceptos ya vistos en esa primera parte que les menciono, y luego en una tercera parte ya yéndonos a la página que les menciono en Facebook. Allí estamos, bueno, compartiendo, profundizando, revisando, porque nuestro estudio también avanza, porque nuestra mirada también, en este sentido, nuestro criterio va evolucionando. Vamos pudiendo contar las cosas de una mejor manera. Como también he dicho en algún video anterior, aunque ha pasado ya un tiempo largo, todo lo que decimos acá está en el contexto de la enseñanza de Garnier. Sucede que en la medida que vamos pudiendo nosotros también dimensionarlo de mejor manera, vamos pudiendo contarlo de mejor manera, divulgándolo de mejor manera. Esa es la tarea. Y ahora los voy a dejar con este fragmento de una sala abierta. Repito, en el contexto de la página hacemos más o menos una vez por mes aproximadamente, a partir de consultas de temas que nosotros mismos proponemos, una sala abierta, es decir, un link puesto en la sala para que todo aquel que quiera acercarse pueda hacerlo, y en donde, bueno, buceamos en conceptos, nociones de la teoría y muchas veces aspectos relacionados con el devenir diario de la vida y de la aplicación, vistos desde la óptica de la teoría, de la ley, y en ese contexto que
más o menos, como les digo, dura 2 horas aproximadamente, a veces se va un poquito más. Bueno, hemos tratado un tema que tiene que ver con esta pregunta que nace de la noción que es compartida por Garnier y que todos aquí conocemos, entre las primeras informaciones que conocemos, aquella que reza que todo en el universo está desdoblado. Y algunos pueden inferir a partir de estas palabras que si todo en el universo está desdoblado, nosotros estamos desdoblados, y si nosotros tenemos un doble, entonces por añadidura todo debería tener un doble. Esa es la pregunta que intentamos de la mejor manera responder. Hemos sacado un extracto de esta sala. Como verán, les voy anticipando, no tiene la mejor calidad de video y de sonido. En algún momento van a ver algunos saltos que no han quedado de la mejor forma en la edición, pedimos disculpas por ello, y también van a ir encontrándose de manera análoga con los videos que ya están aquí en el canal, referencias que voy poniendo, carteles, mensajes en el mismo video, muchos aclaratorios de lo que estoy diciendo y otros fe de ratas, es decir, corrigiendo alguna cosa que, bueno, en el devenir del decir, en el discurso, en la divulgación de lo que estoy diciendo, a veces me piso con algún concepto, y como lo que nosotros intentamos, al menos lo intentamos porque ese es nuestro compromiso, poner las cosas en la mayor fidelidad posible con los conceptos de la teoría y en la enseñanza de Garnier, preferimos hacerlo así, que quede la aclaración para que bueno, la construcción sea lo sólida que nosotros creemos que tiene que ser para que, repito, la aplicación de la teoría, de la ley en nuestra vida sea adecuada, correcta y sobre todo en la dirección y en el objetivo, en el único propósito que tenemos de estar aquí encarnados y que tenemos que poder tener absolutamente claro para que luego todo lo demás en nuestra vida, por añadidura de ir detrás de ese objetivo, porque ese es el objetivo que procura nuestro doble y por el cual está esperando que nosotros despertemos y vayamos a buscarlo cada noche, nos otorgue, como digo, en esta experiencia y en el mientras tanto, el equilibrio de cada día hasta que nuestro doble decida que la tarea está cumplida, nos saque de este espacio bastante complejo y podamos regresar al lugar original, al lugar que pertenecemos, que como sabemos no es este. Así que, dicho todo esto, gracias por la confianza, gracias por estar allí. Los dejo con el extracto y nos vemos luego cuando el mismo termine. Chao. La pregunta la podemos responder rápido. Incluso, unido a esto, vamos a extender un poquito la noción y la vamos a poner en todas las cosas. Y cuando decimos en todas las cosas, vamos a hablar de las cosas que conforman esta realidad en la que nosotros estamos. Por ejemplo, en algún momento, acá con mi querido amigo también Miguel, que está hoy presente, hemos hablado, por ejemplo, del tema de los animales. Porque en este mismo sentido hay quienes concluyen que si todo en el universo está desdoblado y todo tiene un doble, bueno, los animales, por ejemplo, deberían también tener un doble. La respuesta cortita es la que les acabo de dar, y acá podríamos concluir. Todo en el universo está desdoblado, es así, pero no todo en el universo tiene un doble, excepto nosotros. Y cuando hablo de nosotros, ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Simple. Entonces, y eso es así.
respuesta incluso directa en diferentes contextos, pero también en un contexto directo del mismo Jean-Pierre Garnier-Mallet. Digamos, la primera cosa que podemos observar como inicial, después podemos ir ampliándola un poquito, es que cuando Garnier se refiere al hecho de que todo en el universo es doble, no lo está haciendo en el sentido, porque acá hay dos cuestiones que ahora vamos a ir revisando a poquito. No solo todo en el universo es doble, sino que, y agregamos, todo en el universo, para poder existir, debe existir en 3 tiempos. Entonces, porque el principio vital, la ley, exige que para que algo pueda evolucionar, por la anticipación, necesita indefectiblemente y sin ninguna excepción 3 tiempos. Cuando Garnier nos dice que todo en el universo está desdoblado, duplicado, o póngale la palabra, porque Garnier juega a veces con estas palabras, y ahora voy a tratar de ir avanzando, porque les cuento que todo esto no tengo nada escrito, lo voy desarrollando. Dejo que me dicten y yo les voy contando. Cuando Garnier nos dice esto, nos está diciendo, está poniendo la mira exclusivamente en esta cuestión que justamente para que la información pueda pasar por estos 3 tiempos elementales al servicio de la anticipación, todos necesitamos una parte corpuscular y una parte ondulatoria. Ahí es a donde está el acento puesto de Garnier cuando dice que todo en el universo es doble. Todo en el universo necesita una parte corpuscular y una parte ondulatoria. Una parte corpuscular que va a ser la encargada de actualizar el potencial, de vivir la experiencia, si quieren lo ponemos en estos términos, y una parte ondulatoria que es la que va a ir a buscar la información dentro de la mecánica de la anticipación para poder vivir esa experiencia, para poder saber qué potencial actualizar. En términos de la realidad, y todavía estoy escindiendo nuestra presencia, estoy hablando de la realidad, estoy hablando vamos a ponerlo en estos términos, estoy hablando de el reino vegetal, animal y mineral. ¿Sí? En esos términos, nosotros estamos en un espacio, cada contexto que responde a preguntas lo hace en función de estos 3 tiempos esenciales. Y cuando les digo esto, les hago esta aclaración, espero explicarme. Cuando hablamos del principio vital, en general, para poder ver lo que estamos tratando de ver, tenemos que, yo siempre digo, estamos sacando una foto a un instante. ¿Por qué digo esto? Porque no nos olvidemos nunca que el desdoblamiento va hacia el infinito, hacia lo grande, y va hacia el infinito a lo pequeño. Pero dentro de cada espacio, hay un infinito hacia afuera, pero hay un límite finito hacia el interior. Todo en el universo, aparte de estar desdoblado, es en sí un alfa dentro de un omega, de un horizonte, pero a la vez ese alfa puede ser omega de otro alfa más chico al interior,
o ese omega, ese horizonte, puede ser un alfa dentro de un omega mucho más grande, y eso es hacia afuera. Entonces, por eso les hago esta aclaración, porque cuando nosotros hablamos de los 3 tiempos, nos estamos parando en un espacio para poder ver, describir cómo funciona la anticipación. Y en general, para todos nosotros que estamos intentando comprender quiénes somos y qué tenemos que hacer, en general nos paramos en 2, casi les dirían 3 espacios, que es el inicial, el nuestro, y lo que está quedando del tercer espacio, que es el espacio que estaba unido al nuestro por el futuro. Parte de ese espacio ya no existe al día de hoy. Entonces, continuamos. Cuando hablamos de la experiencia, de que todo en el universo está desdoblado, necesita una parte corpuscular y una parte ondulatoria para ir a buscar la información, lo hace a través de estos 3 tiempos. Pero ¿qué pasa? Como lo que la anticipación busca es evolucionar, dar respuesta a una pregunta, esa pregunta se la está haciendo una conciencia inteligente que está viviendo una experiencia en un espacio determinado. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta tiene que ser una respuesta asociada a un espacio igual. Quiero decir, si yo estoy haciendo una pregunta, ¿qué helado me voy a tomar? ¿El de dulce de leche o el de chocolate? Bueno, cuando me hice esa pregunta, sabemos que en el futuro a alguien le llega esa pregunta y vive la experiencia, todas las posibilidades, para darme a mí la respuesta en un tiempo que yo no tengo tiempo de saber qué helado voy a elegir. Pero el ser que está recibiendo esa información en el futuro, que va a vivir esa experiencia, tiene que estar, lo voy a poner en términos bien coloquiales, para que nos entendamos, tiene que estar en una heladería igual que yo, porque lo que tiene que hacer es elegir helado. Porque si yo estoy en una realidad en la que quiero elegir un helado y esta persona está en una realidad, en una panadería, va a elegir otra cosa. ¿Me explico? Entonces, el espacio tiene que ser el mismo para que la respuesta, dice Garnier, tenga lógica y coherencia con la pregunta. Por eso, acá yo siempre hago la aclaración. Cuando les dicen que el doble está en otro tiempo-espacio, están incurriendo en un error. El doble no está en otro tiempo-espacio. El doble está en otra dimensión temporal en el mismo espacio. Dicho esto, como la realidad tiene que ser la misma, perdón, el contexto de la realidad, porque acá también está la otra cuestión, que las realidades tienen una diferencia, o sea, el contexto puede ser el mismo. Vamos a poner el ejemplo de la heladería. La heladería es la heladería, estamos dentro de la heladería. Ahora, en una realidad, yo puedo estar en el momento en el que estoy eligiendo lo helado y en otra realidad puedo estar, ya me lo comí, ya estoy haciendo otra cosa. Bien. Entonces, si nos circunscribimos en una primera instancia en lo que respecta a lo vegetal, animal y mineral, el contexto tiene que ser el mismo. Si esta conciencia inteligente está en una realidad y se hace una pregunta, primero que su conciencia, esa pregunta que se hace, da energía para que esa realidad sea. Ahora vamos a ver qué significa esto un poquito. Sea. Pero esa realidad se tiene que replicar en
en la realidad anterior y se va a tener que volver a replicar en la realidad que sigue. Entonces, si yo acá, como creador, creo un X, vegetal, animal o mineral, eventualmente esa información va a llegar a la otra realidad para que eso también exista en la otra realidad, para que quien va a responder a mi pregunta pueda experimentar en función de eso. Ahora, eso, ese X, ese mineral, vegetal o animal, que va a tomar una entidad inicial similar a la mía, a mi pregunta original, va a evolucionar en esa otra realidad en función a las preguntas que se hace ahora el ser, la criatura, que se encuentra en esa otra realidad, y eso va a ser una información que va a pasar a la siguiente realidad. Y para que eso pase, me fui un cachito de lo que les estaba diciendo, perdón. Para que esto pase, lo que estoy procurando, lo que me gustaría que ustedes entiendan, es que lo que necesitamos lo que necesita el principio vital es que las realidades sean similares, iguales al principio. Luego en cada realidad va a haber una evolución a partir de las criaturas que se encuentran en esa realidad. Y hay unas diferencias. Ahora voy a tratar de llegar ahí. Y esa información pasa por las aperturas temporales que conectan a los espacios, y en el caso del animal, el vegetal y el mineral, lo único que necesita es una parte corpuscular, que es la que aparece impulsada por la creación consciente, inteligente, y una parte, y ahora les voy a dar un ejemplo de esto que estoy tratando de explicarles, y una parte ondulatoria que va a ser la que va a ir a través de las aperturas temporales de una realidad a la otra realidad para ir avanzando en las preguntas y en las respuestas. Por eso es que el mineral, el vegetal y el animal no tienen un doble, son parte del escenario que la conciencia inteligente construye para responder a sus preguntas. No necesitan un doble. De hecho, en cada realidad, el vegetal, el animal y el mineral lo que hacen es vivir de un potencial fijo. ¿Qué potencial fijo? El potencial que existe y que solamente puede ser modificado por la conciencia. Quiere decir que en términos generales y globales, todo lo que existe en el planeta Tierra no existe por una evolución circunscripta a lo vegetal, mineral o animal, sino que existe circunscripta a la creación de una inteligencia consciente. Somos la sal de la tierra, decía el avatar Jesús. Nosotros somos, para bien o para mal, quienes hacemos que la realidad sea la que es y tenga la forma que tiene. ¿Podemos comprobar esto que estamos diciendo en función de que lo que existe en nuestra realidad solamente responde a la conciencia? Que este animal, este vegetal o este mineral actualiza un potencial por instinto de supervivencia fijo, pero que no puede ser, que no lo puede modificar. Uno de los lugares a donde podemos recurrir para responder esta pregunta, para ver empíricamente
si podemos responder esta pregunta, está en el campo de la física, y honestamente pienso, y así se los comparto, se los expongo para que cada uno lo revise, lo analice. Como siempre les digo, todo lo que acá decimos está basado en la enseñanza de Garnier, y muchas cosas son, la manera de explicarlo, los ejemplos son personales, por lo tanto, siempre tengan en cuenta eso. Uno de los lugares a los que podemos ir a mirar es el famoso experimento de la doble rendija de la física cuántica. Este experimento, que desde 1800 para acá, realizado de todas las maneras que a ustedes se les pueda ocurrir, dentro de lo que podamos imaginar, siempre ha resultado de la misma forma. Aún resistido por una gran parte de los físicos, aún resistido, porque no sé si saben, pero dentro de la física, entre tantas cosas que todavía no tienen respuesta, una de las más importantes es el problema de la medida, dicen los físicos que estudian las partículas elementales. ¿Por qué el problema de la medida? Porque justamente lo que nos demuestra el experimento de la doble rendija, más allá de que confirma que todo en la naturaleza tiene una entidad corpuscular y ondulatoria, eso fue lo primero que determinó este experimento. Primero se comprobó la parte ondulatoria de la luz, esto fue lo que hizo Young allá por 1800, y luego Albert Einstein demuestra, y de aquí su premio Nobel, no de la relatividad, el fenómeno fotoeléctrico, en donde dice, ojo, la luz no solamente es corpuscular, sino ondulatoria, sino también corpuscular. Y le da entidad a lo que hoy conocemos como el fotón. ¿Y qué demuestra? Pero este experimento demuestra y deja abierta una pregunta muy grande para los físicos, que es esto de que el electrón, si lo ponemos en términos, porque lo podemos poner en términos de otras partículas elementales, pongámosla en el más común, de los tres más comunes, que es el electrón. El electrón se comporta siempre como una onda, cuando es bombardeado, cuando es puesto en este experimento, y solamente toma una entidad corpuscular en el momento que una conciencia lo observa. Acá vienen las diferentes discusiones, porque ustedes podrán buscar de esto y se van a encontrar porque hay quienes dicen, por ejemplo, una de las cuestiones que más esgrimen para rebatir esto es que no, porque en realidad lo que hemos hecho es poner un detector que no es un humano, y entonces cuando nosotros prendemos ese detector, el electrón cambia, se rompe la función de onda, que se llama, justamente porque como es ondulatorio y en el momento que es observado, colapsa esa función de onda, así dicen los científicos, y aparece el corpúsculo, ¿sí? Aparece la realidad física del electrón en un lugar determinado y a una velocidad determinada. Y incluso ese lugar y esa velocidad nunca es la misma, depende de quién está observando. Pero los científicos dicen, no, pero nosotros pusimos unos aparatos que no es una persona. Sí, es verdad. Pero como todos nosotros hoy acá sabemos, quizás en otros ámbitos no lo sepan o no quieran saberlo, hay una anticipación, hay un pensamiento creador de un potencial anticipatorio que va a terminar haciendo que aquello que se está buscando actualizar eventualmente se pueda actualizar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién está poniendo ese aparatito que va a medir? Alguien que pensó en poner un aparatito
que va a medir el electrón, cuando el electrón... Entonces, atrás aún de ese aparatito hay un pensamiento de una inteligencia consciente que está buscando un resultado. Pero cuando eso no sucede, y hay maneras de poder verlo también, siempre, de hecho, yo no quiero aburrirlos ni meternos demasiado en esto porque puede tener cierta complejidad, o no tanta, pero bueno, depende de cada uno. La base de la física cuántica, más allá del quantum de acción en sí, tiene que ver justamente con la probabilidad. No es una ciencia exacta, es una teoría probabilística que siempre nos va a dar la probabilidad de que algo suceda, pero nunca nos puede dar la certeza de que eso suceda. Lo que pasa es que si usamos las ecuaciones de Schrödinger, bueno, todas esas ecuaciones famosas, siempre nos da una posibilidad más cierta que otras posibilidades de que algún evento suceda a nivel de partículas, estamos hablando. Pero volviendo a lo que nosotros estábamos intentando comprender hoy, sabemos que la realidad entonces tiene una entidad probabilística, como nosotros sabemos, un potencial que puede ser infinito en términos objetivos, es finito en realidad, pero en términos de lo que nosotros podemos llegar a mensurar es prácticamente infinito, de probabilidades que solamente se van a expresar en el momento de que una conciencia observe, o sea, actualice un potencial. La partícula no actualiza el potencial que quiere, actualiza el potencial asociado a ese potencial que está tomando, digamos, esta conciencia. En función de esto, y para tratar de ceñirnos un poquito más a lo fáctico, a lo empírico, a lo que está comprobado, con Marinés nos hicimos la pregunta, que estuvimos investigando un poquito, y esto que les voy a decir, tómenlo, después cada uno si quiere haga su propia... A ver si alguien se había hecho la pregunta. Y como estábamos buceando al respecto de, por ejemplo, que puede ser lo que más a algunas personas más les toque más de cerca, que puede ser la entidad de los animales. Si el animal, como nos dice Garnier, toma de un potencial fijo, porque como no puede modificar el potencial, siempre está obligado a tomar del potencial existente. Entonces nos preguntamos, ¿alguien se habrá hecho la pregunta: ¿qué pasa si el experimento de la doble rendija lo hacemos con animales en vez de hacerlo con un ser humano? Y aunque no hemos encontrado publicaciones científicas que podamos referenciar directamente, sí hemos encontrado algunos datos que hacen referencia a que era de cajón que alguien sí se hizo la pregunta, y que ha habido algunos experimentos y que hasta donde se ha podido divulgar o han dado a conocer, justamente ha pasado que el animal no rompe, no colapsa la función de onda, como lo hace el ser humano. Esto que les estoy contando, se los estoy contando como una nota de color, como un dato de color, porque en lo que
en lo personal respecta, yo en mi certeza, abonada por todo lo demás, no solamente por esto, porque siempre decimos lo mismo, la certeza no la puedo encontrar solamente en una cosa. La certeza me la da la conjunción de una mirada bien global al respecto de la realidad y de las cosas que pasan. Entonces, en lo personal, más allá de esto, no tengo duda de que cuando Bernier nos dice que el animal, la partícula, toman de un potencial fijo que no modifican, es así. Porque en la experiencia, incluso en la experiencia cotidiana también lo podemos comprobar. Si vemos lo que pensaban algunos sobre la evolución, leer a Darwin o leer a Lamarck o sea, quiero decirles, pareciera como que en estas cosas está claro que no hay una idea definida, y que para poder encontrar esa idea definida al respecto de a qué responde la realidad en la que estamos, tenemos que poder unir todas las cosas. Sobre todo los tres aspectos que nosotros acá revisamos siempre, ¿no? La dualidad, la percepción, que tiene que ver justamente con el hecho de nuestra realidad estroboscópica, de la actualización de un potencial, y la definición del tiempo. Definiciones claras, ¿sí? De las que siempre hablamos, no el tiempo como algo abstracto, sino el tiempo como algo concreto. ¿Qué es el tiempo? Siempre tenemos que entender esto de una manera concreta, no abstracta, porque si nos quedamos en lo abstracto y no lo terminamos de comprender, en algún sentido todavía estamos aceptando las cosas por fe y no por certeza digna de fe. Bien, entonces, dicho esto, revisado esto, podemos entender entonces que el animal, el vegetal y el mineral no tienen un doble, tienen un cuerpo, son conformados por un cuerpo energético y un cuerpo corpuscular que responden a una información en la realidad en la que se encuentran, y que esa realidad en la que se encuentran pueden encontrar un potencial diferente en tanto y en cuanto sea creado por una conciencia inteligente. Somos nosotros, vuelvo a repetir, los únicos que modificamos el potencial. Como todas las cosas, y ahora me voy a meter, voy a tratar de ponerlos para poder hacer una asociación, como todas las cosas que tienen que ver con el principio vital, con la anticipación, con la realidad en la que nosotros estamos, todo siempre encuentra su base en el espacio creador. Porque nosotros, aquí, en donde estamos, en esta realidad que tratamos de comprender, estamos, como ya sabemos, en una situación que está desacoplada con nuestra realidad original. Nosotros no pertenecemos a esta realidad. Nosotros esencialmente. Nosotros pertenecemos esencialmente a otra realidad, a otro espacio, no solo a otra realidad, a otro espacio. Y nuestra experiencia en este espacio, en estos tres tiempos vinculados a este espacio, nos ha obligado, como siempre decimos, a adaptar el principio vital para poder salir del pozo en el que hemos caído. Porque si nuestras condiciones fueran las mismas que en el espacio creador, salir de acá sería muy fácil,
pero antes que eso nunca hubiéramos llegado a este lugar, a esta experiencia. Entonces, en el espacio creador, y ahora y siempre en función de la fidelidad con los conceptos de Garnier, explicado a nuestra manera, vamos a ver alguna cosa para ver cómo podemos unir una cosa con la otra. ¿Por qué lo que estamos diciendo que es cierto para esta realidad es cierto en tanto y en cuanto en el espacio creador opera de la misma forma? En el espacio creador, como sabemos, en estos tres tiempos existe un creador inicial, una conciencia inteligente inicial, una criatura que está desdoblada de este creador inicial para responder a sus preguntas en un tiempo que el creador no ve, con una libertad total, porque desconoce, no ve a su creador, pero porque a la vez, para responder a sus propias preguntas, se vuelve a desdoblar en un doble, en un tercer tiempo dentro de ese mismo espacio, al cual tampoco ve. Y entonces eso lo pone en una realidad entre el pasado y el futuro que desconoce las otras dos realidades. Ahora, la realidad del creador es la misma que la realidad del doble de la criatura. Por lo tanto, el creador y el doble de la criatura son quienes están conectados para poder dar la respuesta final a la síntesis, en la síntesis de la pregunta inicial que se hace el creador. Cuando nosotros hacemos, y les pido disculpa que referencie esto, pero cuando nosotros hacemos los talleres explicamos de una manera bastante más didáctica esta situación. Cuando decimos que en realidad la información siempre se gestiona en el pasado y en el futuro, y las criaturas actualizan esas informaciones en el presente, en lo que conocemos como presentes. El doble de la criatura, nos dice Garnier, es el verdadero andros. El hombre es hombre andros. ¿Qué significa esto? Cuando el desdoblamiento se produce, sabemos que ana teta ropo, de donde sale la palabra antrópodos, significa ana, el creador, teta, el noveno tiempo, borrador, ropos, borrador o pacotilla, describe a un ser que está hecho a imagen y semejanza del creador. Por lo tanto, en el espacio creador, el que está verdaderamente vinculado al creador es aquella entidad, dice Garnier, que el creador quiso como ideal de su criatura. En el medio de estas dos realidades está el presente de una criatura que desconoce porque el futuro y el pasado en el espacio creador, también acá, con alguna diferencia, se conocen porque las realidades son las mismas.
Pero la criatura desconoce tanto al creador como a su doble, las realidades. Y eso es lo que le da cierta libertad. Esa especie de ceguera es la que le da la libertad para poder tomar decisiones que a veces no estén en línea directa con el creador. Y tanto es así que aquí estamos. Dentro de la realidad del presente, o sea, por lo tanto, ya tenemos que inferir, y yo con esto no los quiero, simplemente los quiero poner cada vez en un contexto más cercano de lo que todo esto significa. Quiere decir que aún en el espacio creador, la criatura tiene como una especie de rol subsidiario. Porque el verdadero, quien conserva la parte inmortal de la criatura, es su doble. Entonces, la criatura tiene como un rol ahí de intermediario para que la información que recibe del creador él la pase al doble y sea la experiencia del doble, que también responde preguntas de la criatura, la que le dé la síntesis realmente al creador. Dentro del espacio creador, esta criatura, como también acá les pido disculpas si por ahí no me puedo explayar demasiado en cosas, algunos las conocen, otros no. En el espacio creador, como sabemos, no somos una sola criatura, somos dos. Dos criaturas que se encuentran en tiempos distintos. Una está en el tiempo 4, la otra está en el tiempo 8. Y la conjunción de estas dos criaturas, digamos, el intercambio de informaciones entre estas dos criaturas, son las que le dan entidad a una realidad vegetal, mineral y animal que se encuentra en un tercer tiempo, que es el tiempo 5, el Edén. Por lo tanto, en el espacio creador pasa algo parecido, en tanto y en cuanto las criaturas toman del potencial, lo elaboran, entre el creador y el doble hacen la síntesis y el creador va obteniendo las respuestas del doble, pero entre tanto las criaturas en ese espacio van creando, van haciendo una realidad para experimentar en esa realidad o para que se vaya creando allí, en esa realidad, lo que surja de la experiencia que ellos, de las respuestas que ellos están respondiendo. Así como les digo que en esta realidad todo lo que existe, existe porque alguna vez una conciencia inteligente lo pensó, en el espacio creador pasa lo mismo. Cuando estas dos criaturas asociadas definen un potencial, eligen un potencial, eso crea en un espacio que se conoce como el Edén una realidad. Esas criaturas luego pueden ir a visitar esa realidad y todo esto tiene un mecanismo que ahora yo no se los puedo explicar porque es largo y necesitamos de una dinámica. Pero esto es exactamente lo que sucede en el espacio creador. Lo que pase en ese Edén, originalmente, se puede replicar en la concatenación de espacios, que son 4 en cada horizonte en desdoblamiento, se puede replicar en el espacio siguiente porque las preguntas siguen hacia el infinito. Más allá de que el creador se sirve solamente de su espacio
para responder las preguntas. Como sabemos, existen espacios que le siguen al espacio creador. De hecho, aquí estamos. Y lo que fue creado, lo que es esa realidad que, digamos, germina en el espacio creador, de alguna manera esa información pasa a esta otra realidad, que es justamente la realidad en la que nosotros nos encontramos. Porque así como el tiempo, como el pasado y el futuro son los tiempos en donde la información se gesta, se administra, vamos a ponerlo en estos términos, y la experiencia del medio, del presente, es donde se crea la materia que le da entidad a ese potencial que es creado en una experiencia de dos criaturas allí en ese presente. Si yo miro los espacios unidos, me voy a dar cuenta que el tiempo del creador es el mismo que el tiempo del doble de la criatura, pero a la vez, como el doble del creador está en el tiempo 1 del siguiente espacio, la realidad del futuro de ese siguiente espacio va a ser igual a la del doble y a la del creador. Espero poder explicarme lo que les estoy diciendo. Y la realidad de las criaturas inmortales en el espacio creador va a ser similar a nuestra realidad. Así como la realidad nuestra era la misma, ya no más, la misma que la realidad de las criaturas que estaban encarnadas en el espacio siguiente al nuestro, criaturas encarnadas por los dobles que están en nuestro futuro. ¿Qué nos dice Garnier? ¿Qué nos enseña Garnier? Garnier nos dice, ¿por qué el futuro hoy conoce absolutamente todo de nosotros? No solo porque nosotros lo seguimos alimentando, sino porque esos dobles hicieron encarnar a sus propias criaturas en el tiempo 4 del siguiente espacio para que la realidad que allí se vivía sea una realidad igual a la nuestra, como cuando hablamos del doble y de la criatura, igual a la nuestra, pero a un tiempo acelerado, en donde también allí hay, por esas mismas criaturas, que siempre son creadores, una modificación del potencial hacia adelante. Espero de corazón estar explicándome lo que les digo. Lo mejor sería poder hacerles un dibujito. Entonces, en el espacio creador, nosotros somos criaturas creando una realidad para responder preguntas, en tanto y en cuanto todo lo que surja de allí sea administrado, sintetizado por un doble que está en un futuro y el creador que está en el pasado. Porque fíjense que Garnier llega a decirnos que tanto es así, tanto es que el futuro y el pasado y el futuro son los tiempos reales en donde la información se toma sustancia, que Garnier nos dice que en términos objetivos tenemos que llegar a concluir que el presente no existe. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Garnier, y Garnier toma las palabras de un poeta que él siempre dice que le gustan y desde ese momento las usa y todos quienes hoy aprendemos de esto entendemos que es muy adecuada la frase, cuando dice que el pasado es la memoria del futuro. Nuestro presente, dice Garnier, en términos reales no existe. ¿Por qué? Porque nosotros permanentemente, en un tiempo que no tenemos tiempo de percibir, estamos memorizando
un potencial que ya existía, porque si no, no lo podríamos memorizar, pero a la vez dando energía a un futuro que va a crear un nuevo potencial. O sea, nuestro instante de existencia no los creamos nosotros en cuanto al potencial. Quiere decir que lo que nosotros, el potencial que nosotros estamos tomando acá, sobre todo acá, en esta realidad en la que nosotros estamos, y ahora les voy a decir un poco por qué la diferencia, es muy compleja nuestra situación. ¿Por qué? Porque en el espacio creador, nosotros como criaturas inmortales, allí, no vivimos en el Edén. No somos parte de esa creación. Nosotros alimentamos con nuestro consciente, con nuestras preguntas y nuestras respuestas, esa realidad, para que esa realidad exista. Pero cuando salimos de esa realidad, cuando salimos, rompemos el vínculo entre estas dos criaturas que somos en realidad en el espacio creador, salimos de ese lugar, vamos al tiempo de nuestro doble, y desde nuestro doble venimos a encarnar aquí, ya no lo hacemos como criaturas en un tiempo, y a ver, no quiero confundir con esto porque no lo hacemos como criaturas en los términos que lo hacemos en el espacio creador. Digamos, como por fuera de la realidad mineral, vegetal y animal, como en un estadio superior. Lo hacemos introducidos dentro de esta realidad. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el cuerpo de un animal para poder vivir la experiencia. O sea que somos creadores atrapados en un cuerpo mortal que se ve siempre obligado a actualizar un potencial que ya existe. Y que tenemos que tratar de identificar y poder cambiar para que la realidad, al final del camino, no nos lleve a ninguna evolución que tenga que ver con este lugar, sino que nos saque de esta trampa en la que estamos. Por eso nuestra encarnación es tan complicada. Y esto sí es un tanto profundo. Esto toca corazones y susceptibilidades en función de lo que hemos creído siempre que es la realidad, o quiénes somos nosotros. Porque aunque en el espacio creador somos inmortales, como les acabo de decir, no somos inmortales 100% por mérito propio, porque nuestra partícula inmortal finalmente siempre va a estar en nuestro doble y no en nosotros. Y esto lo dice Garnier claramente, y lo sabían los antiguos claramente. Porque cuando todo se termine, si eventualmente el creador termina esta creación, toda esa energía va a volver al creador y en el creador todo se hace uno, si queremos ponerlo en estos términos, que no suene demasiado espiritualista ni religioso. De hecho, científicamente es así. Materia, antimateria. Materia, antimateria. Estamos volviendo hacia atrás en un ciclo de desdoblamiento en donde la antimateria y la materia se están conjugando. Todo esto está observado en la física, pero muchas veces no explicado. La única teoría que lo explica es la teoría del desdoblamiento de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Una energía oscura, una materia oscura y una antimateria, que simplemente responde a una realidad que no podemos ver, pero que existe, que está unida a la nuestra, y que en la medida que el ciclo de desdoblamiento va llegando a su final, va encontrando una unión, en este caso que viene desde el futuro,
hacia el pasado. Por eso sabemos que luego de la próxima explosión solar, la antimateria, que vendría a ser el futuro, para nosotros, una realidad que existe, tangible, con seres que viven una experiencia, eso para nosotros hoy es antimateria, pero en realidad es antimateria porque no lo vemos, pero que está asociada con nuestra realidad. ¿Se acuerdan que hoy les decía, las realidades, por la información, tienen que hacer que la información vaya pasando hacia adelante en un desdoblamiento para que las respuestas coincidan con las preguntas? Desde la parte matemática de la física cuántica, de la física de partículas, siempre se ha sabido que por cada partícula existe una antipartícula. Siempre se ha sabido. ¿Y dónde está esa antipartícula? Esa antipartícula está en una realidad que en nosotros, desde la teoría, desde la explicación de Garnier, no solamente verbal, sino explicada, demostrada, se encuentra en lo que para nosotros es el futuro. ¿Por qué? Porque las partículas están asociadas por esta entidad corpuscular. Esta partícula, que necesariamente matemáticamente necesita de una antipartícula, quiere decir que en términos, podemos decirlo coloquiales, lo más fácil que podemos, tiene una partícula igual en una realidad, en otra realidad, ¿sí?, que debe ser, que está respondiendo preguntas a esta y que en aquella realidad probablemente esté viviendo otro potencial. Cuando nosotros venimos acá, a esta realidad en la que nosotros estamos, vuelvo a decirles, con nuestro cuerpo energético que proviene del espacio creador, no venimos, lo vuelvo a repetir, no venimos en los mismos términos en los que nosotros estamos cuando estamos en el lugar al que pertenecemos. Venimos a una realidad, primero, en donde ya no estamos en los tres tiempos. Deberíamos poder estar en los tres tiempos. No estamos en los tres tiempos. Estamos solamente en dos. Y no solamente eso, sino que para poder hacer de trampolín al doble, para que el doble pueda ir a ese futuro, modificar allí el potencial, nosotros tenemos que encarnar en esta realidad en un animal. Por lo tanto, aún encarnando en un animal, que evidentemente ha evolucionado, en este sentido sí podemos hablar de evolución, de nuestro cuerpo físico, y que no ha evolucionado nuestro cuerpo físico por el potencial que nosotros creamos. Ojo, el ser humano no ha evolucionado como todos creemos, como la ciencia, como Darwin, como nos han contado, porque como ustedes sabrán, a quien le gusta investigar y leer de estos temas, sabrán que en la antropología hay hoy, y desde que se ha descubierto y se ha podido desilvanar todo el ADN, se sabe que hay muchas preguntas que no tienen respuesta. El eslabón perdido sigue perdido y va a seguir perdido. No hay una unión, no hay una cadenita exacta entre un monito allá 150.000 años en el pasado y nosotros. Eso significa el eslabón perdido, los eslabones perdidos. Pero lo que sí se comprueba desde que se conoce la genética, por ejemplo, es que ha habido modificaciones genéticas muy profundas que han dado saltos evolutivos, dice la ciencia, que no tienen demasiada explicación.
la última modificación que nos hace ser quienes somos tuvo lugar hace 5.000 años en el pasado, a tal punto, y esto cuando Garnier lo decía en la década del 80, principio de la década del 90, entre otras tantas cosas que le decían que estaba loco y que hoy todo se ha comprobado y se sigue comprobando, cuando a Garnier le decían que esto no podía ser cierto, resulta que más acá, en el tiempo, una vez que en el año 2000 se termina el genoma humano, que dejó más pregunta que respuesta, porque se creían que cuando tuvieran la respuesta del genoma humano iban a poder asociar todos los genes con todas las proteínas y entonces iban a poder explicar todo lo que pasa. Y resulta que tenemos más de 150.000 proteínas y solamente 25.000 genes. Entonces, pero una cosa que sí se pudo determinar, y que Garnier lo cuenta muchas veces, es que la genética, de la mano de la epigenética, ha demostrado que todos nosotros, todos los que hoy estamos encarnados en el planeta Tierra, provenimos originalmente de 6 mujeres negras, etíopes, de ojos celestes. Entonces, y esa modificación genética se hizo justamente en el último Evangelio del Toro, la última vez que los dioses estuvieron en la tierra y modificaron al ser humano. Algo que podría estar comenzando a pasar en el tiempo que estamos viviendo. Porque estamos viviendo el cuarto evangelio. No solamente estamos viviendo el Apocalipsis, en el sentido del final del ciclo, sino que este Apocalipsis está asociado al cuarto evangelio, el evangelio del ángel. Y en este, como en todos los demás, van a pasar cosas como las que pasaron en aquel entonces. Y ojo, porque la modificación genética, como Garnier siempre lo dice coloquialmente y él mismo se ríe, no fue en un instante. No la hicieron 4 neandertales, dice Garnier, con el sílex en el fondo de la caverna rompiendo el ADN. La hicieron seres inteligentes en un periodo de 1080 años. Porque si no lo saben, o el que lo sabe y lo ha olvidado, se lo recuerdo, si nosotros tomamos el gran ciclo, ese ciclo no solamente lo dividimos en 12 partes, 6 días y 6 noches, sino que también lo podemos dividir en 4 grandes bloques de 5.130 años, que son esos periodos entre los cuales, entre periodo y periodo, se produce la llegada de los dioses a la tierra. Y esa instancia dura 1000 años, 1080 años, con una entrada de 90 y una salida de 90. Ahora vamos a retomar ahí. Lo que quiero terminar de redondear es esta idea, y espero haberlo logrado. Como siempre también les voy a decir esto, no traten de, a ver, y esto se los digo una y otra y otra y otra vez. Es muy probable que muchas de las cosas que están escuchando hoy ya las han escuchado y no las recordaban. Hay muchas cosas que nunca han escuchado y que lo más normal que pase es que cualquier cosa que ustedes escuchan automáticamente la contrastan con su propio sesgo. Eso es inevitable. El que me dice que lo puede, eso es inevitable.
con sus propias creencias. Entonces, yo siempre los invito a que no luchen demasiado con eso, porque en la medida que luchan, recuerden que nosotros en realidad no estamos pensando, estamos con un pensamiento sugerido todo el tiempo. El futuro no le gusta que hablemos mucho de estas cosas y que nos despertemos, y esto parece esotérico, pero no lo es, porque si no, el que no abrace esto que estoy diciendo, bueno, está en el lugar equivocado. Lo mismo, por ejemplo, lo mismo que cuando hablamos de que somos creadores, que nuestra conciencia es creadora dentro del espacio, a pesar de que estamos en un espacio muy complejo para nosotros, en una trampa verdaderamente, pero que aún así modificamos el potencial, que nuestro pensamiento crea la realidad, porque justamente el pensamiento por la conciencia es la que hace esto que estamos diciendo. Si no podemos en algún punto, abrazar esto de una manera lógica, tampoco podríamos entonces abrazar la idea de que el creador, con su pensamiento, con un pensamiento inicial, nos ha creado a todos nosotros. Entonces, hay cosas que todavía quizá no tengan la respuesta más cabal. Yo estoy 100% seguro de que no les estoy dando la respuesta más completa de todas, porque hacia atrás, evidentemente, todavía quedan preguntas para responder, pero como siempre decimos, busquemos a ver cuál es el punto, a dónde está el punto exacto hasta el cual podemos llegar sin perdernos. Y entendiendo que, bueno, quizás de acá no puedo pasar porque todavía no tengo las herramientas, ni las palabras, para poder saberlo. Quizás, porque si muchas veces hemos caído en la trampa de quedarnos ahí, en ese torbellino, y nos olvidamos de hacer lo que tenemos que hacer en realidad. Y cuando tenemos que entender que si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a volver a un lugar a donde las respuestas a las preguntas que hoy, por un nivel de abstracción muy grande, no podemos responder, en aquel lugar sí las vamos a poder responder. Entonces, respondamos, entendamos, aceptemos hasta donde la certeza y la lógica nos digan, y lo que no, dejémoslo para una instancia superior. Porque no nos olvidemos que incluso Garnier siempre nos dice, y acá también les dejo una noción asociada a la enseñanza de Garnier, vinculada con lo que estábamos hablando, con lo que estoy de la mejor forma que puedo tratando de explicarles con palabras. Garnier siempre nos cuenta que el creador que se desdobla para responder a la pregunta ¿qué hago aquí?, crea una criatura en un espacio que sabe que no ve. El creador sabe que no ve a la criatura, que existe, pero que no la ve. Pero el creador sabe otra cosa. Sabe que la criatura ignora a su creador. Y en base de esto, ese creador concluye que como la criatura ignora a su creador, podría él tener un creador al cual ignora. Y entonces, como llega a esa conclusión, este creador, ¿qué hace? Busca a otras criaturas, porque en la medida que encuentre otra criatura, definitivamente va a tener la respuesta a esa pregunta de si él tiene un creador.
Porque en la medida que encuentre a otra criatura, se va a dar cuenta que existe un creador. Si no, si hubiera un único creador, estaría solo. Y esto va hacia el infinito. O sea, Garnier nos dice que en este sentido también nuestra abstracción se ve también en una circunstancia muy compleja. Porque aquel al que nosotros llamamos el creador de nuestro tiempo podría ser, y seguramente es, la criatura de otro creador. Y ese otro creador, la criatura de otro creador. Porque si nosotros decimos, vamos a términos más que podamos ver, si nosotros todos entendemos que el creador de nuestro tiempo es un creador que se encuentra al borde del horizonte del sistema solar, ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cuántos sistemas solares? Y todas esas, Garnier nos dice aparte, en cada estrella hay un creador. Todos esos creadores, todas esas creadores, evidentemente son criaturas de un creador que vamos a ponerlos, se los pongo en términos coloquiales, podría ser alguien que se encuentre en el horizonte de la galaxia. Pero no hay una sola galaxia. Hay muchas galaxias. Quiere decir que por cada galaxia podría haber un creador. Pero como hay muchas galaxias, podemos decir que cuando los creadores de cada galaxia se reconocen, entienden que son criaturas de un creador. ¿Y qué es lo que vemos en el universo? Que las galaxias no están desparramadas caprichosamente en el universo. Están unidas en conglomerados de galaxias. Por lo tanto, alrededor del horizonte de cada conglomerado de galaxias podría haber un creador. Bueno, ¿hasta dónde nos vamos con esto? Entonces, Garnier nos dice, bajo esta lógica, que la creación, en realidad, y ahora vamos a la creación de la criatura, en algún sentido utiliza la misma lógica. ¿Qué nos dice Garnier? Cuando Garnier dice, quien lo ha escuchado, cuando Garnier dice, el ser humano no ha logrado todavía comprender de qué va la naturaleza, qué es esto, justamente, ¿no? El vegetal, el animal, el mineral. Y acá Garnier pone una palabrita que también, a veces, depende de cómo uno lo enganche, si lo agarra fuera de contexto, puede malinterpretar. Porque Garnier dice que en la naturaleza, el vegetal, el mineral, el animal, responden un poco a la misma lógica. Es decir, la partícula, el vegetal, vamos a ponerlo en los términos del vegetal, que es uno de los ejemplos que más usa Garnier para poder entenderlo. Garnier dice que el vegetal, en algún sentido, está respondiendo a un creador, a la conciencia de un creador, ¿sí? Pero, como está respondiendo a la conciencia de un creador, está ampliando un espacio que le está dando respuestas a ese creador. Por lo tanto, el mismo vegetal se va duplicando en busca de responder las preguntas de ese creador. Lo mismo pasa con las células de nuestro cuerpo. Las células de nuestro cuerpo se duplican, y acá viene la palabrita, porque Garnier a veces dice, se desdoblan, pero en realidad, dice Garnier, vamos a ponerlo en los términos de que se doblan, se duplican. Porque yo no sé si ustedes saben que aunque la ciencia conoce la mitosis, nadie sabe exactamente por qué la célula y bajo qué información y de qué manera la célula se duplica.
Todo el mundo sabe qué pasa. Se conocen los procesos, pero no se sabe por qué. Como no se sabe por qué todas las cosas tienen la forma que tienen. No sé si lo saben, se los cuento. La teoría de las formas. Nadie sabe, se habla de campos mórficos, o sea, hay 50.000 teorías, pero nadie sabe por qué las cosas tienen la forma que tienen. De hecho, la ciencia no puede explicar por qué tiene entidad física nuestro cuerpo cuando en realidad somos más vacío que materia. Bueno, y hay muchas cosas más que la ciencia todavía no explica. Entonces, la célula en nuestro cuerpo se dobla, se va duplicando, porque responde a una esencia que busca multiplicarse en el desdoblamiento para ir respondiendo preguntas. Y nuestro cuerpo va a ir evolucionando bajo un periodo de tiempo en donde esas células deberían morir y reemplazarse, cosa que no siempre pasa porque estamos mal informados, pero eso pasa en función de ir respondiendo las preguntas de este creador. Por lo tanto, la naturaleza, desde las células de nuestro cuerpo, que es un cuerpo mortal, que responde a la conciencia que nosotros somos dentro de este cuerpo mortal y que afecta a todo lo demás, están respondiendo a la búsqueda, vamos a poner en términos coloquiales, de un creador o de las respuestas de un creador. Bueno, y esto se traslada a todo. Estas son las razones por las cuales podemos terminar concluyendo que, aunque todo en el universo es dual en los términos de una composición corpuscular y ondulatoria para poder vivir una experiencia, para poder responder a las preguntas de una conciencia inteligente, todo está desdoblado, pero solamente una conciencia inteligente tiene un doble. ¿Por qué? Porque para esa conciencia inteligente, para poder responder a las preguntas que se hace, necesita estar en 3 tiempos. Y Garnier también nos hace la diferencia y podemos comprenderla. Garnier dice, porque esto también causa para algunos alguna confusión. Garnier dice, la partícula también es inteligente. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, y si vamos a la etimología de la palabra inteligencia, estamos hablando de buscar una información. Estoy dándoles la etimología más básica. Lo mismo que la palabra intelecto, tiene la misma raíz etimológica. Buscar una información, seleccionar la mejor información, luego de esa búsqueda. Y eso lo hace la partícula, lo hace el animal, cuando el animal actualiza un potencial de supervivencia. Simplemente, como el animal no modifica el potencial, por lo tanto, no razona, lo único que el animal hace es tomar el potencial disponible. Tira un gato al agua. El gato nunca jamás nadó, nadie le enseñó a nadar, pero el gato automáticamente sale nadando. ¿Por qué? Porque el animal no razona. El animal simplemente, en ese instante, inteligentemente, sabe que necesita sobrevivir. Automáticamente toma un potencial que le permite nadar. Es como Matrix. Como en Matrix vieron que le ponía el casecito y automáticamente sabía hacer cualquier cosa. Bueno, el gato opera de la misma manera, el mono, todos los animales de la naturaleza. Nosotros podríamos hacer lo mismo. Yo siempre se los pongo, incluso lo he dicho en algún video del canal. Si nosotros, en esos mismos términos, nosotros podríamos pararnos frente a una persona que necesita ser operada, por ejemplo, les pongo siempre ejemplos extremos para que nos entendamos, ¿no? Y si yo estuviera en certeza digna de fe y no tuviera ningún razonamiento que me diga que eso es imposible, automáticamente yo tendría la información para hacer esa operación. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que nosotros modificamos el potencial. Entonces,
El animal, cuando yo lo tiro al agua, toma por supervivencia un potencial disponible. ¿Y por qué lo toma? Porque no lo modifica. Entonces dice, necesito nadar, porque si no me muero. ¡Ping! El potencial y el gatito nada. Si yo tiro a una persona al agua, que nunca en su vida nadó, probablemente diga, tengo que nadar porque si no me ahogo. Pero acto seguido, esa misma adicción, se lo voy a poner en estos términos para que lo entendamos, necesito un potencial de poder para poner, porque si no me ahogo, ese porque si no me ahogo, ya me está plantando una duda. Y ni hablar, si yo tengo una persona que no sabe nadar, que no se va a hacer la pregunta, necesito nadar para poder sobrevivir. Directamente va a tener tal miedo que va a estar seguro que se va a ahogar. Y si está seguro que se va a ahogar, adivinen qué potencial va a actualizar. Entonces, como nosotros modificamos el potencial, en la medida que tomamos un potencial por instinto, automáticamente, si nosotros lo razonamos, lo eliminamos y atraemos el potencial consecuente con ese pensamiento que estamos teniendo. Esa es la diferencia entre actualizar un potencial, de poder modificarlo, y no modificarlo como hacen los animales. Y esto lo ponemos en los términos de los animales porque es más fácil poner el ejemplo, porque no, sería mucho más difícil poner un ejemplo desde lo mineral o desde lo vegetal. Bueno, esto más o menos espero ir cerrando y que quede más o menos entendido el concepto o el planteo que nos estábamos haciendo hoy en dirección de poder responder esta pregunta, ¿no? Que les vuelvo a decir que el animal, el vegetal y el mineral no tienen doble, literalmente dicho por Garnier, no tienen doble. Ahora, todo lo demás, desde nuestra más modesta forma de poder explicárselos y en función siempre de la fidelidad de los conceptos que Garnier nos enseña y nos comparte, de la lógica del principio vital, es que les hemos intentado dar las mejores explicaciones para que ustedes entiendan a dónde está la base para poder comprender por qué esto es lo que estamos afirmando, ¿no? Que no hay un doble excepto en nosotros. Que no solamente somos inteligentes como lo es el animal, como es el mineral, sino porque somos conscientes. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Gracias, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos de corazón haber sumado una semilla más que les ayude a construir esta certeza digna de fe tan importante y esencial a la hora de que la aplicación de la ley sea una aplicación simple y no una aplicación que nos complejice, que no nos permita escindir nuestra voluntad, nuestro miedo, nuestra duda, porque cada vez que estas energías están presentes, sabemos, no hay doble y por lo tanto seguimos siendo informados por el futuro que siempre nos ha informado. Los invitamos, por supuesto, a aquellos que así lo sientan a acercarse a la página. Allí muchos de los conceptos que están en los videos previos, los cuales, por supuesto, hemos seguido estudiando, hemos seguido profundizando. Muchos de estos conceptos
que incluso han sido revisados y vueltos a explicar en los últimos videos del canal. En la página también una vueltita más de tuerca, miradas incluso que compartimos desde la historia y la filosofía, patas fundamentales en la mesa que construyen la certeza. Bueno, todo eso puesto y compartido desde nuestro modesto hacer, pero siempre con el compromiso de la fidelidad en los conceptos de Garnier y de la teoría, para todos aquellos que estén en procura de aplicar la ley de forma correcta. Esa aplicación que nos ponga a todos en procura de cumplir el único objetivo de encarnación, y que sea en procura del único objetivo de encarnación que por añadidura actualicemos, en tanto el doble así permita, quiera que estemos encarnados, un presente de equilibrio hasta que llegue el final, un final que está a la vuelta de la esquina y que debe a todos ponernos en el verdadero contexto que hoy el conocer la ley nos exige a cada uno de nosotros. Gracias, gracias, y nos estamos viendo cuando las circunstancias así lo decidan. Chao.